Había días en los que Zeynep sentía que su vida entera cabía en la bandeja de metal que llevaba entre las mesas. 6 de la mañana, siempre 6 de la mañana. El despertador sonaba como una sentencia, y ella se levantaba de esa cama estrecha que compartía con su hermana menor en un apartamento donde las paredes parecían de papel. Pero Zeynep no se quejaba, nunca se quejaba. Su abuela le había enseñado que la dignidad no necesita dinero para existir, que el orgullo bien entendido es ese que te hace caminar con la frente alta aunque tus zapatos tengan agujeros en las suelas. El Café Gunesh no era gran cosa, un local pequeño en el barrio de Balat, con mesas de madera desgastada y sillas que nunca terminaban de quedar bien equilibradas. Pero para los vecinos era un refugio. Para Zeynep era su reino. Conocía cada mancha en el mostrador, cada grieta en las tazas de porcelana que habían sobrevivido a décadas de servicio. Trabajaba allí desde los 18 años y ahora a los 26 prácticamente dirigía el lugar. El dueño oficial, un anciano llamado Hassan Bey, pasaba más tiempo jugando backgammon con sus amigos que atendiendo el negocio. Esa mañana de abril empezó como cualquier otra. Zeynep preparó el primer chai del día, ese té turco que tiene el color del amanecer y el calor de un abrazo. Colocó las sillas en su lugar, limpió el cristal de la puerta que siempre amanecía empañado por la humedad del cuerno de oro que estaba a pocas calles. Y entonces lo vio. Era imposible no verlo. No porque fuera especialmente alto o llamativo, sino porque había algo en su forma de caminar que no encajaba con el barrio. Sus zapatos eran demasiado limpios, su barba demasiado bien recortada, pero llevaba una chaqueta gastada y unos vaqueros que habían conocido mejores días, como si estuviera disfrazándose de sí mismo. Kerem Yilmaz llevaba 3 semanas observando el Café Gunesh desde la distancia. Había comprado el edificio completo hacía 6 meses a través de una empresa fantasma, parte de un plan de revitalización del barrio que su corporación había diseñado. Pero algo lo hacía volver una y otra vez. Tal vez era la forma en que la luz entraba por las ventanas al mediodía. O quizás era la risa de esa chica que servía el café con una sonrisa que parecía genuina, no de esas sonrisas profesionales que él veía todos los días en las salas de juntas. Empujó la puerta. Una campanilla antigua anunció su entrada. Zeynep levantó la vista del mostrador donde estaba cortando rebanadas de ese pan casero que compraba cada mañana a la vecina. Sus ojos se encontraron, y fue como si el café entero dejara de respirar por un segundo. «Günaydın», dijo él, con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba cierto nerviosismo. «Buenos días», respondió ella, secándose las manos en el delantal que llevaba atado a la cintura. «¿Café? ¿Té?» Kerem se sentó en uno de los taburetes frente al mostrador. «Un café turco, por favor, sin azúcar». Mientras Zeynep preparaba el café en el césped de cobre, él observaba sus movimientos. Había una economía en su forma de trabajar, una elegancia que probablemente ella misma no reconocía. Cuando sirvió el café en la pequeña taza, sus dedos rozaron los de él por un instante. Fue un contacto accidental, pero ambos lo sintieron como un pequeño terremoto. «Estás buscando trabajo, ¿verdad?», preguntó Zeynep de repente, sorprendiéndose a sí misma. No sabía por qué había dicho eso. Tal vez era la forma en que él miraba el lugar, como si estuviera memorizándolo. O tal vez era simplemente que parecía perdido, y ella siempre había tenido debilidad por las almas perdidas. Kerem casi escupe el café. «¿Cómo lo sabes?», ella sonrió. Era una sonrisa pícara, llena de vida. «Llevas 3 semanas pasando por aquí todos los días. Te quedas mirando el letrero de Se busca personal como si estuvieras decidiendo si entrar o no. Hoy finalmente entraste. No hace falta ser detective. ¿3 semanas?» ¿Ella lo había notado? Kerem sintió algo parecido a la vergüenza, una emoción que creía haber olvidado en algún lugar entre su MBA en Harvard y su primer $1.000.000. «Necesito un trabajo», mintió. O tal vez no era una mentira completa. Necesitaba algo, definitivamente, aunque no era exactamente un trabajo. ¿Todavía están buscando gente? Zeynep lo evaluó con la mirada. Había visto muchos tipos de personas en ese café. Los desesperados, los vagos, los soñadores, los que huían de algo. Este chico parecía estar huyendo, pero no de la forma usual. Parecía estar huyendo hacia algo. «¿Sabes hacer café?», preguntó. «Puedo aprender». «¿Sabes limpiar?». «Perfectamente». «¿Trabajar 12 horas seguidas por un sueldo que apenas te alcanza para el alquiler?». Kerem sonrió. «Suena como mi tipo de desafío».
Y así fue como Kerem Yilmaz, CEO de una corporación valorada en cientos de millones de liras, empezó a trabajar como ayudante de camarera en un café que técnicamente le pertenecía. Los primeros días fueron un desastre hermoso. Kerem rompió 6 tazas, derramó té sobre un cliente habitual que afortunadamente tenía sentido del humor y preparó un café turco tan amargo que Zeynep tuvo que tirarlo discretamente mientras él no miraba. Pero había algo en su torpeza que era encantador. La forma en que se disculpaba profusamente, la manera en que se reía de sí mismo, esa humildad que no parecía fingida. Una tarde, mientras limpiaban juntos después del cierre, Zeynep le preguntó, ¿por qué estás aquí realmente? Estaban solos en el café. La luz del atardecer entraba sesgada a través de las ventanas, pintando todo de dorado. Kerem dejó de limpiar la mesa y la miró directamente. Porque estaba cansado de ser quien se supone que debo ser, dijo, y era la verdad más honesta que había dicho en años. En mi vida anterior, digamos que las personas solo veían una versión de mí. Aquí, contigo, siento que puedo ser yo mismo. Zeynep sintió algo moverse en su pecho. Una ternura peligrosa. Se conocían desde hacía apenas 2 semanas, pero había momentos en que parecía que se conocían desde siempre. Como cuando él anticipaba que ella necesitaba ayuda con una bandeja pesada, o cuando ella le preparaba ese té especial con menta que a él le gustaba, aunque nunca lo había pedido explícitamente. ¿Y quién eres tú realmente?, preguntó ella con voz suave. Kerem quiso decirle todo. Quiso confesarle que era el dueño del edificio, que podía comprarle 1000 cafés como ese sin pensarlo 2 veces, que su foto aparecía regularmente en revistas de negocios. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Porque por primera vez en su vida, alguien lo miraba y veía a Kerem, solo a Kerem. No al heredero de la fortuna Yilmaz, no al genio de las inversiones, no al hombre que había triplicado el valor de la empresa familiar en 5 años. Soy alguien que está tratando de encontrarse, dijo finalmente. Zeynep asintió, como si entendiera perfectamente. Yo también estoy buscándome, confesó. Toda mi vida he sido la responsable, la que cuida de su familia, la que nunca se queja. A veces me pregunto quién sería si pudiera elegir. ¿Y qué elegirías? Ella miró alrededor del café con ojos soñadores. Tendría mi propio lugar. No solo un café, sino un espacio donde la gente pudiera sentirse como en casa, con libros en las paredes, música en vivo los viernes, arte local en las paredes, un lugar que fuera más que un negocio, un lugar con alma. Kerem grabó cada palabra en su memoria. No sabía por qué, pero sentía que era importante, como si ella estuviera compartiendo un mapa de su corazón. Las semanas pasaron y el café se convirtió en su universo compartido. Desarrollaron rutinas sin darse cuenta. Él llegaba siempre 15 minutos antes de su turno para ayudarla a preparar las mesas. Ella le guardaba el último börek del día porque había descubierto que era su favorito. Él inventaba excusas para quedarse después del cierre, ayudándola con tareas que perfectamente podía hacer sola. Ella dejaba que lo hiciera. Los clientes habituales empezaron a notarlo. La forma en que se miraban cuando creían que nadie los veía. Las sonrisas secretas. Los roces accidentales que parecían durar un poco más de lo necesario. ¿Cuándo van a admitir que están enamorados?, preguntó un día Aisha Teise, una anciana que venía todas las tardes por su té y su chismorreo diario. Zeynep se sonrojó hasta las orejas. No sé de qué hablas, Teise. Claro que no, rió la mujer, y yo soy la reina de Inglaterra. Pero Aisha Teise tenía razón. Algo estaba creciendo entre ellos, algo inevitable como el cambio de estaciones. Una tarde, mientras organizaban el almacén diminuto del café, Zeynep se estiró para alcanzar una caja en el estante superior. Perdió el equilibrio. Kerem la atrapó antes de que cayera. Por un momento se quedaron así. Ella en sus brazos, sus rostros a centímetros de distancia. Podía sentir su respiración, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. El corazón de Zeynep latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Gracias, susurró. De nada, respondió él, pero no la soltaba. No podía, no quería. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, se besaron. Fue un beso suave al principio, casi tímido. Pero luego algo se rompió entre ellos, alguna barrera invisible que habían estado manteniendo. El beso se profundizó, se volvió urgente, desesperado, como si ambos hubieran estado esperando ese momento toda su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando. Esto es una locura, dijo Zeynep, pero estaba sonriendo.
La mejor clase de locura, respondió Kerem, acariciando su mejilla. Y así comenzó su historia de amor. Escondida entre tazas de café y conversaciones susurradas, entre miradas robadas y manos que se encontraban bajo las mesas. Kerem nunca había sido tan feliz. Se despertaba cada mañana con la emoción de un niño en Navidad, ansioso por ver a Zeynep, por escuchar su risa, por robarle un beso en el almacén cuando nadie miraba. Pero con la felicidad llegaba también el peso de la mentira. Cada día que pasaba sin decirle la verdad hacía que la confesión fuera más difícil. ¿Cómo le explicaba que había estado mintiendo desde el principio? Que el café donde trabajaban, el edificio donde se habían enamorado, técnicamente le pertenecía. Una noche, mientras caminaban por las calles adoquinadas de Balat después del trabajo, Zeynep se detuvo frente a un antiguo edificio en ruinas. «Mira ese lugar», dijo, señalando. «Dicen que van a demolerlo para construir un hotel de lujo. Es triste. Este barrio está cambiando. Pronto solo los ricos podrán vivir aquí». Kerem sintió una puñalada de culpa. Ese edificio formaba parte de su proyecto de desarrollo. Él era exactamente el tipo de persona que Zeynep despreciaba sin saberlo. «¿Qué opinas de la gente rica?», preguntó, intentando sonar casual. Zeynep se encogió de hombros. «No tengo nada en contra del dinero, pero tengo mucho en contra de la gente que cree que el dinero los hace mejores que los demás. Mi padre trabajó para una familia rica toda su vida. Lo trataban como si fuera invisible, como si no fuera completamente humano». Su voz se endureció. «Nunca podría estar con alguien así. Prefiero ser pobre pero auténtica que rica y falsa». Cada palabra era un clavo en el ataúd de la verdad que Kerem debía confesar, pero no pudo. No esa noche. No cuando ella lo miraba con esos ojos llenos de confianza y amor. «Nunca cambies, Zeynep», le dijo besando su frente. «Eres perfecta tal como eres». Pero ambos sabían que nada permanece perfecto para siempre. Las mentiras tienen vida propia, y la verdad tiene una forma de salir a la luz cuando menos lo esperas. Una tarde, mientras Zeynep preparaba café para un cliente, escuchó una conversación que heló su sangre. «¿Has oído? El Yilmaz Group compró todo este bloque. Van a renovarlo completamente. Dicen que el joven CEO, Kerem Yilmaz, está personalmente supervisando el proyecto». Zeynep se quedó paralizada. Kerem Yilmaz. Ese nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicarlo. Hasta que la cliente sacó su teléfono. «Mira, aquí está su foto. Es guapísimo, ¿verdad? Y soltero. Las revistas dicen que es el soltero más codiciado de Estambul». Zeynep miró la pantalla, y su mundo se derrumbó. Era él, su Kerem. Pero no era el Kerem que ella conocía. En la foto llevaba un traje que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. Estaba en una gala benéfica, rodeado de la élite de Estambul. Había una sonrisa en su rostro, pero era una sonrisa diferente, fría, calculada. La sonrisa de alguien que sabía exactamente cuánto poder tenía. La taza que sostenía resbaló de sus manos, estrellándose contra el suelo. El ruido atrajo la atención de todos en el café, incluyendo la de Kerem, que acaba de entrar para su turno. Sus ojos se encontraron, y en ese instante él supo que ella sabía. Comenzó a decir acercándose. Pero ella retrocedió como si estuviera viendo a un extraño. Porque eso era lo que era, ¿verdad? Un extraño. Alguien que había estado jugando a ser pobre mientras ella realmente lo era. Alguien que se había reído de ella en secreto mientras ella soñaba con su propio café, sin saber que él podría comprar 1000 como ese con el dinero que probablemente guardaba en su cuenta corriente. «No te acerques». Su voz era apenas un susurro, pero cortaba como un cuchillo. Los otros clientes miraban la escena con curiosidad. Algunas personas habían sacado sus teléfonos. En la era de las redes sociales, nada permanecía privado por mucho tiempo. Kerem intentó acercarse de nuevo. «Por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué?». La voz de Zeynep se quebró. «Explicar cómo te has estado riendo de mí todo este tiempo. ¿Cómo has estado jugando a ser pobre mientras yo realmente tenía que elegir entre comprar zapatos nuevos o pagar el autobús? Nunca me reí de ti, jamás. Lo que sentía, lo que siento es real». Real rió, pero era una risa amarga, llena de dolor. «Nada de esto ha sido real. Ni siquiera sé quién eres». Y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Se quitó el delantal, lo dejó caer al suelo y caminó hacia la puerta, sin mirar atrás, con la cabeza alta y los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar. Kerem la siguió a la calle. «Zeynep, espera». Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta.
¿Sabes cuál es la peor parte? Que realmente creí que alguien como tú podría amarme, que creí que éramos iguales. Pero nunca fuimos iguales, ¿verdad? Tú solo estabas jugando a ser normal. Yo te amo, dijo él con voz desesperada. Eso nunca fue una mentira. Finalmente, ella se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos, pero su mirada era de acero. El amor verdadero no empieza con mentiras, y definitivamente no puedes sobrevivir a ellas. Y con esas palabras, Zeynep se fue, caminando por las calles de Balad que ambos habían recorrido juntos tantas veces. Pero esta vez, ella iba sola. Y Kerem se quedó ahí, en medio de la acera, sintiendo como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Algunos amores nacen en cafés pequeños, y algunos mueren ahí también. La pregunta ¿era este el final de su historia, o apenas el principio de algo que tendría que luchar mucho más fuerte para sobrevivir? Porque a veces, las historias de amor más hermosas son aquellas que casi se pierden antes de comenzar realmente. Zeynep no volvió al Café Güneş. No podía. Cada rincón de ese lugar estaba impregnado de recuerdos que ahora sabía que eran mentiras. O peor aún, medias verdades. Esas son las que más duelen. Las que te hacen cuestionar cada sonrisa, cada caricia, cada palabra susurrada en la oscuridad. Se encerró en su apartamento durante 3 días. Su hermana menor, Elif, la miraba con preocupación mientras preparaba té que Zeynep no tocaba. «Tienes que comer algo», insistía Elif, dejando un plato de börek en la mesita frente al sofá donde Zeynep se había convertido prácticamente en parte del mobiliario. «No tengo hambre. No puedes dejar que un hombre te destruya así». Zeynep giró la cabeza bruscamente. Sus ojos, normalmente tan brillantes, parecían apagados. «No es solo un hombre, Elif. Era mi esperanza». Creí que alguien me veía por quien soy realmente, no por mi cuenta bancaria o mi apellido o mi falta de educación universitaria. Solo yo, Zeynep. Pero resulta que mientras yo le mostraba mi verdadero yo, él estaba interpretando un papel. Elif se sentó junto a ella, tomando su mano. Tal vez su amor era real, aunque su identidad no lo fuera. El amor sin honestidad no es amor. Es una ilusión bonita que se rompe con la primera ráfaga de verdad. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un ático que costaba más que lo que la mayoría de las personas ganaba en toda su vida, Kerem tampoco estaba mejor. Su asistente Denise lo encontró por tercera mañana consecutiva dormido en su escritorio, rodeado de papeles y con una botella de rak medio vacía. «Señor Yilmaz tiene una junta con los inversores en 2 horas», anunció Denise, abriendo las cortinas con un movimiento brusco que hizo que Kerem gruñera ante la luz repentina. «Cancélala». «Ya la cancelé ayer. Y anteayer. Los inversores están empezando a hacer preguntas». Kerem se frotó el rostro con ambas manos. No se había afeitado en días. Había profundas ojeras bajo sus ojos. «Que pregunten lo que quieran». Denise suspiró. Había trabajado para Kerem durante 5 años. Lo había visto cerrar tratos imposibles sin pestañear, negociar con tiburones corporativos como si fueran pececillos, mantener la calma cuando la empresa enfrentó su peor crisis financiera. Pero nunca lo había visto así, destrozado. «Es por ella, ¿verdad?» «Por la chica del café». Kerem no respondió. No necesitaba hacerlo. «Señor, si me permite decirlo, hay muchas mujeres en Estambul, mujeres que estarían encantadas de...» «No quiero a muchas mujeres en Estambul», interrumpió Kerem, su voz ronca. «Solo quiero a una. Y la perdí porque fui un cobarde que no tuvo el valor de ser honesto desde el principio». Denise no sabía qué decir a eso, así que simplemente dejó un café sobre el escritorio y se retiró silenciosamente. Pero el universo tiene formas crueles de forzar los encuentros que intentamos evitar. 5 días después de la revelación, Zeynep recibió una llamada que cambiaría todo. Era Hasan Bey, el dueño oficial del Café Güneş. «Zeynep kızım, necesito que vengas al café. Es importante». «No puedo, Hasan Bey». «Yo, es sobre el futuro del café, y el tuyo, por favor». Había algo en su voz que no admitía negativas. Así que Zeynep se vistió por primera vez en casi una semana, se peinó el cabello que había dejado salvaje y caminó hacia el café con el corazón en la garganta. Cuando llegó, encontró a Hasan Bey sentado en su mesa habitual. Pero no estaba solo. Frente a él, con un maletín de cuero que probablemente costaba más que el inventario completo del café, estaba un abogado de aspecto serio. «Siéntate, kızım», dijo Hasan Bey, señalando la silla vacía. Zeynep obedeció, aunque cada instinto le gritaba que huyera. El abogado abrió el maletín y sacó varios documentos. «Señorita Zeynep», comenzó con voz formal,
Estoy aquí representando al Yilmaz Group. Como probablemente sabe, ellos son los nuevos propietarios de este edificio. Zeynep apretó los puños bajo la mesa. Por supuesto, venían a echarlos, a convertir el café en otro negocio elegante que la gente del barrio no podría costear. El señor Kerem Yilmaz ha dado instrucciones específicas respecto a este establecimiento, continuó el abogado. Ha ordenado que el contrato de arrendamiento se extienda por 10 años más, con una renta que será 1 lira simbólica al mes. Zeynep parpadeó. ¿Qué? Además, el abogado deslizó otro documento a través de la mesa. Ha establecido un fondo de renovación de 50.000 liras para mejoras del local, a disposición de los inquilinos actuales para usar como mejor consideren. No, dijo Zeynep, empujando los papeles de vuelta. No acepto su caridad. Hassan Bey puso su mano arrugada sobre la de ella. No es caridad, Kızım, es justicia. Ese chico, sí, sé quién es y lo que hizo. Vino a verme hace 2 días. Me contó todo. ¿Y sabes qué vi en sus ojos? El mismo dolor que veo en los tuyos. Él me mintió. La voz de Zeynep se quebró. Sí, mintió. Y eso está mal. Pero también te amó. Y eso es verdad. He vivido 72 años en este mundo. Y créeme, sé reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Lo que había entre ustedes era real. Zeynep negó con la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. No puedo perdonarlo. No puedo simplemente olvidar que todo fue una mentira. No te estoy pidiendo que perdones, dijo Hassan Bey suavemente. Solo te estoy pidiendo que no dejes que el orgullo te robe la posibilidad de ser feliz. El orgullo es importante, pero a veces puede ser una prisión. El abogado carraspeó incómodamente. Hay una cosa más. El señor Yilmaz ha dejado una carta personal para usted. Sacó un sobre del maletín y lo colocó sobre la mesa antes de levantarse. Mis condolencias por la situación. Los documentos quedan aquí. Tienen una semana para decidir si los firman. Cuando se fue, Zeynep se quedó mirando el sobre como si fuera una serpiente venenosa. Hassan Bey la apretó suavemente en el hombro antes de retirarse también, dejándola sola con las palabras no leídas de Kerem. Tardó 20 minutos en reunir el valor para abrir el sobre. La letra era clara y firme, pero había manchas en el papel. ¿Lágrimas? ¿Del poderoso Kerem Yilmaz? Zeynep, sé que no tengo derecho a pedirte que leas esto. Sé que no tengo derecho a nada que venga de ti. Pero necesito que entiendas algo, aunque no cambie nada entre nosotros. Mentí sobre quién era. Eso es verdad e imperdonable. Pero nunca, ni por un segundo, mentí sobre lo que sentía. Cada sonrisa, cada palabra, cada momento compartido contigo fue la verdad más pura que he conocido en mi vida. Pasé 28 años siendo Kerem Yilmaz, el heredero, el CEO, el hombre en las revistas. Y en esos 28 años, nunca me sentí más solo que cuando estaba rodeado de gente que me conocía. Porque nadie me veía realmente. Solo veían el dinero, el poder, las oportunidades que podía darles. Y entonces entraste tú. Y por primera vez, alguien me veía como simplemente Kerem. No por lo que tenía, sino por quién era cuando dejaba de intentar ser alguien. Me viste en mis peores momentos en ese café, torpe y rompiendo tazas, y te reíste conmigo, no de mí. Me viste cuando tenía harina en la cara después de ese desastre con los börek y pensaste que era gracioso. Me viste. Debí haberte dicho la verdad desde el principio, pero tuve miedo de que esa mirada en tus ojos cambiara, miedo de que empezaras a verme como todos los demás me ven. Y entre más tiempo pasaba, más difícil era confesarlo, porque más tenía que perder. Pero lo perdí todo de todas formas. Te perdí a ti. Y descubrí que todo lo demás, el dinero, el poder, el éxito, no significa nada sin ti. No te pido que me perdones. No merezco tu perdón. Solo te pido que sepas que lo que compartimos fue real para mí. Fue lo más real que he tenido en mi vida. Y pase lo que pase, siempre serás la persona que me mostró cómo se siente ser verdaderamente visto. El dinero para el café no es para comprarte o para aliviar mi culpa. Es porque tú lo merecías desde el principio. Mereces tener tu sueño. Mereces ese café con libros en las paredes y música en vivo los viernes. Mereces todo lo bueno que el mundo puede ofrecer. Y yo merezco vivir con la consecuencia de mis mentiras. Siempre tuyo, aunque ya no pueda ser tuyo, Kerem. Zeynep leyó la carta 3 veces. Y cada vez las lágrimas caían más fuerte, porque la verdad más dolorosa era esta. Todavía lo amaba. A pesar de todo, a pesar de la mentira y la traición y el dolor, su corazón obstinado todavía latía su nombre. Pero el amor no es suficiente, ¿verdad? El amor sin confianza es como una casa sin cimientos.
Hermosa quizás, pero destinada a colapsar. Guardó la carta en su bolso y salió del café. Necesitaba caminar, pensar, procesar. Terminó en el muelle del Cuerno de Oro, viendo los ferries ir y venir, llevando gente a sus vidas, sus trabajos, sus amores. El mundo seguía girando, indiferente a su dolor. ¿Puedo sentarme? Zeynep se sobresaltó. Era una mujer mayor, elegante, con un abrigo de cachemira que probablemente costaba más que todo el guardarropa de Zeynep. Había algo familiar en sus rasgos, los ojos. Tenía los mismos ojos que... «Soy Leila Yilmaz», dijo la mujer, confirmando las sospechas de Zeynep. «La madre de Kerem». Zeynep se tensó inmediatamente. «Vine a disculparme», interrumpió Leila, sorprendiendo a Zeynep, «y a explicar algunas cosas que tal vez te ayuden a entender a mi hijo». Se sentó sin esperar permiso, mirando al agua con expresión nostálgica. Kerem fue un niño solitario. Su padre murió cuando él tenía 12 años. Un ataque al corazón repentino. Y de la noche a la mañana, mi hijo se convirtió en el heredero de un imperio. A los 12 años, cuando debería estar jugando fútbol y preocupándose por las tareas, él estaba en juntas directivas, aprendiendo a leer reportes financieros, siendo preparado para un papel que nunca eligió. Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Lo empujé duro, porque tenía miedo de que perdiéramos todo lo que mi esposo había construido. Miedo de que el mundo de los negocios nos comiera vivos cuando vieran que solo quedaba una viuda y un niño. Así que convertí a ese niño en un hombre antes de tiempo. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Zeynep, aunque parte de ella quería escuchar. Porque necesitas entender que cuando Kerem entró a tu café no estaba jugando. Estaba escapando. Estaba buscando algo que nunca había tenido. La oportunidad de ser solo un chico normal. Y te encontró a ti, y por primera vez en 16 años vi a mi hijo realmente feliz. Vi al niño que perdí cuando su padre murió. Leila se giró para mirar directamente a Zeynep. Mintió. Eso es cierto, pero mintió porque quería proteger ese pequeño pedazo de normalidad que encontró contigo. Porque sabía, como yo sé, que las personas cambian cuando ven el dinero. Cambian cuando saben el poder que tenemos. Yo no soy así, dijo Zeynep firmemente. Lo sé, por eso estoy aquí. Leila sacó una tarjeta de su bolso y la dejó en el banco entre ellas. Esta es la dirección de un lugar. Kerem no sabe que te la estoy dando. De hecho, probablemente me mataría si supiera que estoy aquí. Pero creo que mereces ver algo antes de tomar tu decisión final sobre él. ¿Qué decisión? Ya tomé mi decisión. Leila sonrió tristemente. El corazón rara vez escucha lo que la mente decide. Ve a esa dirección mañana a las 10 de la mañana. Y luego decides. Se levantó para irse, pero se detuvo. Una cosa más. Mi hijo tiene muchos defectos. Es terco, orgulloso, a veces demasiado ambicioso. Pero nunca en toda su vida ha amado a alguien como te ama a ti. Nunca lo había visto dispuesto a arriesgar todo por una persona. Hasta ahora. Y con esas palabras misteriosas, Leila Yilmaz se fue, dejando a Zeynep con una tarjeta y más preguntas que respuestas. Esa noche, Zeynep apenas durmió. La tarjeta estaba sobre su mesita de noche, brillando en la oscuridad como si estuviera iluminada por dentro. ¿Debería ir? ¿O era otra trampa, otra forma de manipularla? Pero la curiosidad es un demonio poderoso. A las 9:30 de la mañana siguiente, Zeynep se encontró en un taxi, dando la dirección de la tarjeta al conductor. La llevó a un barrio que estaba en renovación. Había andamios y materiales de construcción por todas partes. Y entonces lo vio. Un edificio restaurado hermosamente, con grandes ventanales y una fachada que combinaba lo antiguo y lo moderno perfectamente. Pero lo que le quitó el aliento fue el letrero sobre la puerta principal. Gunesh Coffee House, próxima apertura. Con manos temblorosas, Zeynep se acercó. Las puertas estaban abiertas. Adentro había trabajadores instalando estantes para libros, exactamente como ella lo había descrito. Las paredes estaban pintadas en tonos cálidos. Había un pequeño escenario en una esquina, para la música en vivo que ella había soñado. Las mesas eran de madera reclamada, cada una única y con carácter. Y en medio de todo, supervisando cada detalle, estaba Kerem. Se veía terrible. Había perdido peso. Las ojeras bajo sus ojos eran pronunciadas, pero había una determinación en su rostro mientras hablaba con los trabajadores, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Un poco más a la izquierda, estaba diciendo, señalando un estante. Ella dijo que quería que la luz de la mañana iluminara los libros. Zeynep sintió como si no pudiera respirar. Esto era
Esto era su sueño, cada detalle que había mencionado casualmente en sus conversaciones nocturnas. Él había estado escuchando, había estado guardando cada palabra como si fuera un tesoro. Un trabajador notó su presencia. Señor Yilmaz, hay alguien en la puerta. Kerem se giró. Sus ojos se encontraron con los de Zeynep, y el mundo entero se detuvo. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Luego, lentamente, Kerem bajó los planos que sostenía y caminó hacia ella. Se detuvo a una distancia prudente, como si tuviera miedo de asustarla. ¿Qué es esto?, preguntó Zeynep, su voz apenas un susurro. Tu sueño, respondió él simplemente. El café que describiste, con libros y música y alma. Lo estoy construyendo para ti. No puedes simplemente comprarme con. No estoy tratando de comprarte, interrumpió Kerem. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, tiene todo que ver con nosotros, pero no es un soborno o un gesto para recuperarte. Es lo que mereces tener, con o sin mí en tu vida. Las lágrimas corrían por las mejillas de Zeynep. ¿Por qué? Porque cuando realmente amas a alguien, quieres verlos alcanzar sus sueños, incluso si no estás ahí para verlo. Especialmente si fue tu culpa que se alejaran en primer lugar. Zeynep miró alrededor del espacio. Era perfecto, era exactamente como lo había imaginado en sus fantasías más salvajes, pero había un problema. No puedo aceptar esto. Ya está hecho. El edificio está a tu nombre. Los papeles están firmados. No estoy involucrado en la operación en absoluto. Es completamente tuyo. Kerem, por favor, su voz se quebró. Por favor, déjame darte esto. No porque piense que puedo compensar lo que hice. No puedo. Pero porque necesito saber que aunque lo arruiné todo entre nosotros, al menos pude darte algo que te haga feliz. Zeynep quería estar furiosa. Quería gritarle que no podía simplemente construir su camino de vuelta a su corazón. Pero viendo ese lugar, viendo todo el cuidado y atención al detalle, viendo cómo había recordado cada cosa que ella había mencionado, era imposible no sentir que su resolución se debilitaba. No sé si puedo perdonarte, dijo finalmente honestamente. Lo sé, y no espero que lo hagas. Solo espero que algún día, cuando estés aquí sirviendo café y cumpliendo tus sueños, tal vez pienses en mí sin dolor. Eso sería suficiente. Se miraron a través del espacio lleno de posibilidades no realizadas. Había tanto que decir, y al mismo tiempo nada que pudiera cambiar lo que había pasado. Tengo que irme, dijo Zeynep, dándose la vuelta. Zeynep la llamó Kerem. Ella se detuvo, pero no se giró. Siempre te amaré. Aunque no tengas espacio para mí en tu vida, siempre habrá espacio para ti en la mía. Y entonces ella se fue, dejando a Kerem parado en medio del sueño que había construido para ella, preguntándose si algunas cosas se rompen tan completamente que ni siquiera el amor puede pegarlas de nuevo. Pero la historia no termina aquí, porque a veces los finales son solo principios disfrazados. Y a veces el orgullo tiene que cansarse antes de que el corazón pueda hablar. 3 meses, 90 días desde que Zeynep había visto a Kerem en el café que él había construido para ella. 90 días de silencio ensordecedor entre dos personas que se amaban, pero no sabían cómo atravesar el muro que las separaba. El Gunesh Coffee House había abierto sus puertas con un éxito que ni siquiera Zeynep había imaginado. Las reseñas en redes sociales eran entusiastas. La gente venía desde todos los rincones de Estambul para experimentar ese lugar mágico donde los libros tapizaban las paredes, donde la música en vivo los viernes llenaba el alma, donde cada taza de café venía con una sonrisa genuina. Zeynep debería haber sido la persona más feliz del mundo. Tenía su sueño, tenía independencia financiera, tenía respeto. Pero cada noche, cuando cerraba el café y se quedaba sola entre las mesas vacías, sentía un vacío que ningún éxito podía llenar. Lo veía en todas partes. En la esquina donde habían instalado el estante para libros de poesía, porque una noche ella había mencionado su amor por Nazım Hikmet. En el pequeño espacio junto a la ventana donde entraba la luz de la mañana, exactamente como ella lo había descrito. En cada detalle que gritaba su nombre, aunque él nunca había puesto un pie en el lugar desde la inauguración. «¿Estás pensando en él otra vez?», dijo Elif una noche, mientras ayudaba a Zeynep a cerrar. «No es verdad. Hermana, te conozco desde que naciste. Literalmente. Tienes esa mirada distante que significa que estás a 1000 kilómetros de aquí». Zeynep suspiró, dejando caer en una de las sillas que había elegido personalmente. «¿Soy una tonta si todavía lo amo?» «Eres humana». Elif se sentó frente a ella.
El amor no desaparece solo porque alguien nos lastimó. Si fuera así de fácil, no habría poetas sufriendo por el mundo. Pero me mintió Elif. Durante semanas, cada día que pasábamos juntos era construido sobre una mentira. ¿Era una mentira el amor que sentía? ¿Eran mentira las conversaciones que compartían? ¿Era mentira la forma en que te miraba como si fueras la única persona en el mundo? Zeynep negó con la cabeza, las lágrimas amenazando con caer. No lo sé. Ya no sé qué era real y qué era actuación. Entonces tal vez es hora de que lo descubras, dijo Elif suavemente. Porque vivir en este limbo te está matando lentamente. O lo perdonas y le das una oportunidad real, o cierras esa puerta completamente y sigues adelante. Pero esto de amarlo en secreto mientras finges odiarlo, esto no es vida. Esa noche, Zeynep apenas durmió. Las palabras de su hermana resonaban en su cabeza como campanas. ¿Podía perdonarlo? ¿Debía hacerlo? ¿Y si volvía a lastimarla? Pero la vida tiene una forma de forzar nuestras manos cuando más indecisas estamos. Al día siguiente, una mujer elegante entró al Greenwich Coffee House. Zeynep la reconoció inmediatamente. Leila Yilmaz. Pero esta vez, la madre de Kerem no estaba sola. La acompañaba otra mujer, más joven, vestida con un traje de diseñador y llevando un bolso que probablemente costaba tanto como un coche pequeño. Zeynep, querida, dijo Leila con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Permíteme presentarte a Asia Demir. Es una amiga de la familia. La forma en que dijo amiga hizo que el estómago de Zeynep se retorciera. Asia extendió su mano perfectamente manicurada. Encantada. He oído mucho sobre ti. Este lugar es pintoresco. El insulto estaba envuelto en un cumplido, pero Zeynep lo captó perfectamente. Gracias. ¿Qué puedo servirles? 2 cafés, por favor, dijo Leila, escogiendo una mesa junto a la ventana. Y tal vez unos minutos de tu tiempo cuando no estés ocupada. Zeynep preparó los cafés con manos que temblaban ligeramente. Sabía que esto no era una visita casual. Cuando finalmente se sentó con ellas, Leila fue directa al grano. Zeynep, sé que tuviste algo con mi hijo, pero es hora de que seas realista. Kerem necesita casarse con alguien de su mundo, alguien que entienda las obligaciones sociales, las expectativas, los negocios. Alguien como yo, agregó Asia con una sonrisa dulce como el veneno. Kerem y yo hemos sido amigos desde la infancia. Nuestras familias siempre esperaron que nos casáramos. Y ahora que su distracción ha terminado, finalmente podemos anunciar nuestro compromiso. El mundo de Zeynep se detuvo. ¿Compromiso? Bueno, todavía no es oficial, admitió Leila. Pero Kerem ha aceptado considerar seriamente la propuesta. Es lo mejor para él, para la empresa, para todos. Zeynep sintió como si le hubieran golpeado el estómago. ¿Kerem sabe que están aquí? Por supuesto que no, rió Asia. Los hombres son tan sentimentales. Pero nosotras las mujeres entendemos cómo funcionan realmente las cosas, ¿verdad? El amor es hermoso, pero el amor no paga las cuentas. El amor no mantiene imperios familiares. Pensé que venías a disculparte, dijo Zeynep a Leila, su voz temblando de ira contenida. La última vez que nos vimos, parecías diferente. Leila tuvo la decencia de parecer avergonzada. Sentí lástima por ti, pero la lástima no cambia la realidad. Mi hijo necesita una esposa apropiada. Y tú, querida, por más encantadora que seas, nunca encajarás en nuestro mundo. Zeynep se levantó de la mesa con dignidad. Tienen razón en una cosa, no encajo en su mundo, pero no porque no sea lo suficientemente buena, sino porque su mundo está lleno de personas que valoran el dinero más que la humanidad, el estatus más que el amor verdadero. Y francamente, no querría encajar en un lugar así aunque pudiera. ¡Qué noble!, dijo Asia con sarcasmo. Pero la nobleza no te calentará en las noches frías cuando estés sola en tu pequeño apartamento, mientras Kerem y yo estemos en nuestra villa en la costa. Tal vez no, respondió Zeynep. Pero al menos podré mirarme al espejo sin ver a alguien que vendió su alma por un código postal elegante. Salió de detrás del mostrador y abrió la puerta. Creo que deberían irse. Leila y Asia se levantaron, pero antes de irse, Leila se acercó a Zeynep. Hice lo que tuve que hacer para proteger a mi hijo. Algún día, si tienes hijos, entenderás. Si tengo hijos, dijo Zeynep firmemente, les enseñaré que el amor verdadero vale más que todo el dinero del mundo. Y si eso los hace pobres en su escala de valores, entonces serán los más ricos en la mía. Cuando se fueron, Zeynep se derrumbó en una silla, temblando. ¿Era verdad? ¿Realmente Kerem iba a casarse con esa mujer horrible? ¿Después de todo lo que habían compartido?
Elif, que había presenciado todo desde la cocina, salió con 2 vasos de raque. Creo que necesitamos esto. Es mediodía. Y tú acabas de ser emboscada por 2 víboras con Prada. Cuenta como emergencia. Zeynep tomó el vaso y bebió. El líquido quemó su garganta, pero era un dolor bienvenido comparado con el que sentía en su pecho. ¿Qué voy a hacer?, preguntó. La pregunta real es, ¿qué quieres hacer? Zeynep miró alrededor de su café. Su sueño hecho realidad. El lugar que Kerem había construido para ella porque la amaba. O al menos porque alguna vez la había amado. ¿Y si todo ese tiempo él había estado planeando casarse con Asia? ¿Y si ella realmente era solo una distracción? No. Su corazón se rebeló contra esa idea. Conocía a Kerem. Había visto su alma en esos momentos robados en el viejo café Gunesh. Había sentido su amor en cada detalle de este lugar. Eso no podía ser falso. Pero tampoco podía quedarse sentada esperando. Si realmente lo amaba, si realmente creía en lo que habían compartido, tenía que luchar por ello. Tenía que tragarse su orgullo y arriesgarse a ser lastimada otra vez. Voy a ir a verlo, anunció de repente. Ahora mismo. Porque si no lo hago, si dejo que el miedo me detenga, voy a arrepentirme por el resto de mi vida. Se quitó el delantal, agarró su chaqueta y salió corriendo del café. El edificio corporativo del Yilmaz Group estaba al otro lado de la ciudad. Tomó el metro, el tranvía, corrió las últimas 3 cuadras hasta que llegó jadeante frente al rascacielos de cristal que albergaba el imperio de Kerem. La recepcionista la miró con desaprobación. ¿Tiene cita? No, pero necesito ver a Kerem Yilmaz. Es urgente. El señor Yilmaz no recibe visitas sin cita previa. Por favor, suplicó Zeynep. Solo 5 minutos. Es importante. La recepcionista suspiró y levantó el teléfono. Después de una breve conversación, negó con la cabeza. Lo siento, el señor Yilmaz está en una reunión importante. No puede ser interrumpido. Zeynep sintió su determinación flaquear. Tal vez esto era una señal. Tal vez no estaba destinada a... Zeynep se giró. Denis, el asistente de Kerem, la miraba sorprendido. Yo necesito ver a Kerem. Denis miró su reloj. Está en una reunión con Asia Demir. Lo sé, por favor. Necesito hablar con él antes de que haga algo de lo que se arrepienta. Algo en su expresión debe haberle dicho a Denis todo lo que necesitaba saber. Asintió lentamente. Sígueme, pero esto podría costarme mi trabajo. La llevó al piso ejecutivo hasta una sala de conferencias con paredes de cristal. Y allí estaba. Kerem, sentado a la cabecera de una mesa larga, rodeado de ejecutivos en trajes caros. Y junto a él, demasiado cerca para ser profesional, estaba Asia. Denis tocó la puerta. Todos dentro se giraron. Los ojos de Kerem se encontraron con los de Zeynep y todo el color desapareció de su rostro. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. «Disculpen», dijo a los ejecutivos sin apartar sus ojos de Zeynep. Esto es importante. Salió de la sala de conferencias. Se quedaron parados en el pasillo, mirándose sin saber por dónde empezar. «Tu madre vino a verme», dijo Zeynep finalmente. Kerem cerró los ojos. «Por supuesto que lo hizo. ¿Qué te dijo?» «Que te vas a casar con Asia». «Eso es. Ella quiere que me case con Asia. Ha querido eso durante años. Pero yo nunca». «¿Es verdad?», interrumpió Zeynep. «¿Vas a casarte con ella?» «No. Por Dios, Zeynep, no. Nunca podría. No cuando». Se pasó las manos por el cabello frustrado. «No cuando mi corazón está completamente, irrevocablemente enamorado de otra persona». El alivio inundó a Zeynep, pero todavía había algo que necesitaba decir. «Mentiste, me lastimaste, y durante 3 meses he estado furiosa contigo, pero también he estado furiosa conmigo misma, porque a pesar de todo, nunca dejé de amarte, ni un solo día, ni un solo momento». Kerem dio un paso hacia ella. «Zeynep». «No, déjame terminar», respiró profundo. «He estado dejando que mi orgullo decidiera mi vida. Me convencí de que perdonarte significaba que era débil, que aceptarte de vuelta significaba que no me respetaba a mí misma. Pero Elif me hizo ver algo. Perdonar no es debilidad. A veces perdonar es el acto más valiente que podemos hacer». Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Mentiste sobre quién eras, pero todo lo demás era verdad, ¿no? La forma en que nos reíamos juntos. La forma en que podíamos hablar durante horas sobre nada y todo. La forma en que me mirabas como si fuera la cosa más preciosa del mundo». «Todo era verdad», dijo Kerem, su propia voz rota por la emoción. «Cada segundo que pasé contigo era más real que toda mi vida anterior. Eras mi escape, sí, pero también eras mi realidad, la única realidad que importaba». «Entonces demuéstramelo», lo desafió Zeynep.
Si realmente me amas, si realmente esto es más importante que tu dinero, tu estatus, las expectativas de tu madre, demuéstramelo. Kerem no dudó ni un segundo. Se giró hacia la sala de conferencias y abrió la puerta. Todos dentro lo miraron. La reunión ha terminado, anunció. De hecho, todas las reuniones de hoy han terminado. Denise, cancela mi agenda para el resto de la semana, del mes, del año si es necesario. Señor, Denise parecía confundido. Y Asha, Kerem miró directamente a la mujer que su madre había elegido para él. Lamento si hubo algún malentendido, pero nunca hubo, ni habrá, nada romántico entre nosotros. Mi corazón pertenece a alguien más. Siempre lo ha hecho. Asha se puso roja de humillación. Tu madre. Mi madre tendrá que aceptar que soy un adulto que toma sus propias decisiones. Y mi decisión es esta mujer, señaló a Zeynep. Siempre será esta mujer. Se giró hacia Zeynep y, frente a todos los ejecutivos, frente a Asha, frente a Denise y cualquiera que estuviera mirando, cayó de rodillas. Zeynep, pasé 3 meses en el infierno sin ti. 3 meses donde cada día me despertaba y lo primero que pensaba era en tu sonrisa, donde cada noche me iba a dormir recordando cómo se sentía tenerte en mis brazos. Cometí el error más grande de mi vida cuando no fui honesto contigo desde el principio. Pero te juro, en todo lo que soy y todo lo que tengo, que nunca volveré a mentirte. Nunca volveré a esconder nada de ti. Sacó algo de su bolsillo, una pequeña caja de terciopelo. No es el anillo que una mujer como tú merece, no todavía, pero lo he llevado conmigo todos los días desde que te fuiste, esperando, rezando por la oportunidad de dártelo. Abrió la caja. Dentro había un anillo simple, elegante, con un pequeño diamante que brillaba bajo las luces fluorescentes del pasillo corporativo. Cásate conmigo, Zeynep. No porque sea rico, no por el café o las promesas de una vida fácil. Cásate conmigo porque nos amamos, porque somos mejores juntos que separados. Porque cuando estoy contigo soy la versión de mí mismo que siempre quise ser. Zeynep miró el anillo, luego a Kerem, luego a todas las caras observándolos con asombro desde la sala de conferencias. Y empezó a reír. Era una risa llena de alegría, de alivio, de amor puro. Estás arruinando tu reputación corporativa, dijo, secándose las lágrimas. Que se arruine, no significa nada sin ti. Te das cuenta de que esto significa que tu madre va a odiarme para siempre, ¿verdad? Mi madre aprenderá a amarte, y si no lo hace, esa es su pérdida. Zeynep extendió su mano. Entonces sí, 1000 veces sí, pero con una condición. Lo que sea. Nada de más mentiras, nada de secretos. Si vamos a hacer esto, lo hacemos con total honestidad, incluso cuando la verdad duela. Especialmente cuando la verdad duela, acordó Kerem, deslizando el anillo en su dedo. Se levantó y la besó, y fue como si los últimos 3 meses de dolor y separación se desvanecieran en ese contacto. Cuando finalmente se separaron, Denise estaba de pie en el pasillo aplaudiendo lentamente. Pronto, otros se unieron. Incluso algunos de los ejecutivos en la sala de conferencias estaban sonriendo. Solo Asha se veía furiosa mientras empacaba sus cosas y salía pisando fuerte, murmurando algo sobre desperdicio y error. ¿Y ahora qué?, preguntó Zeynep. Ahora, dijo Kerem, tomando su mano, vamos a hacer algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Vamos a tu café, nos sentamos y te cuento absolutamente todo sobre mi vida. Cada detalle aburrido de reuniones de negocios, cada complicación familiar, cada miedo y esperanza. Te abro completamente mi mundo. Y yo te abriré el mío, prometió ella. Salieron del edificio corporativo tomados de la mano. Y mientras caminaban por las calles de Estambul hacia el Güneş Coffee House, Zeynep sintió que finalmente, después de tanto dolor y confusión, estaba exactamente donde debía estar. 6 meses después, el Güneş Coffee House era el lugar más popular de Estambul. No solo por el café o los libros o la música, sino porque la gente podía sentir el amor que impregnaba cada rincón. El amor que había sobrevivido mentiras y orgullo y diferencias de clase para emerger más fuerte del otro lado. Kerem había dejado su posición como CEO, pasando el control diario a un equipo de confianza, mientras él se enfocaba en proyectos que realmente le importaban: desarrollar negocios locales, crear oportunidades para emprendedores de barrios como Balat, asegurarse de que la gentrificación beneficiara a todos, no solo a los ricos. Zeynep había expandido el café a 3 ubicaciones más, cada una con su propia personalidad, pero todas con el mismo corazón. Había contratado a jóvenes del barrio, les había dado oportunidades que nadie más les daría.
Y Leila Yilmaz, después de meses de resistencia, finalmente había aceptado que su hijo había encontrado algo que el dinero no podía comprar: amor verdadero. La vio en la boda, llorando en la primera fila, no de tristeza sino de comprensión, de finalmente entender que su hijo era más feliz en un traje simple junto a una mujer que lo amaba por quien era, que lo que nunca había sido en todos esos trajes caros, rodeado de personas que solo veían su apellido. La ceremonia fue pequeña, íntima, no en un hotel de 5 estrellas, sino en el jardín detrás del Gunesh Coffee House original. Las sillas eran las mismas que habían usado en el café. Las flores eran simples pero hermosas. Y cuando Kerem y Zeynep intercambiaron votos, prometiéndose honestidad, amor y respeto mutuo, no había un ojo seco entre los invitados. ¿Recuerdas cuando entraste por primera vez a mi café?, preguntó Zeynep esa noche, mientras bailaban su primer baile como marido y mujer. ¿Recuerdas cuando te pregunté por trabajo? Kerem sonrió. Nunca pensé que terminaríamos aquí. Yo siempre lo supe, dijo él, acercándola más, desde el momento en que probé ese terrible café turco que me hiciste. Ella le golpeó el pecho juguetonamente. Mi café no era terrible. Era el peor café que había probado en mi vida, y aún así volví todos los días, porque incluso entonces sabía que habías puesto tu corazón en esa taza, y quería más de ese corazón. Lo tienes, susurró ella, todo mi corazón, para siempre. Y tú tienes el mío. Cada latido es tuyo, Zeynep, cada momento, cada día, cada año que nos quede juntos. Y mientras bailaban bajo las estrellas de Estambul, rodeados de las personas que amaban, en el café que representaba sus sueños compartidos, ambos supieron que habían encontrado algo raro y precioso. El amor verdadero no es perfecto, no es fácil, requiere perdón y crecimiento y honestidad brutal. Pero cuando lo encuentras, cuando realmente lo encuentras, vale cada lágrima, cada pelea, cada momento de duda. Porque al final, lo único que realmente importa en esta vida no es cuánto dinero tienes, o qué tan grande es tu casa, o cuántos títulos están detrás de tu nombre. Es esto, este momento, esta persona, este amor que te hace querer ser mejor de lo que eres. Y Zeynep y Kerem habían encontrado exactamente eso. En un pequeño café en Balat, entre tazas rotas y sonrisas robadas, entre mentiras que casi los destruyeron y verdades que los salvaron, habían encontrado el hogar, el uno en el otro. Y eso, más que cualquier final de cuento de hadas, era suficiente.